Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, pues vamos a seguir aquí en programación en este día lunes. Son las 12:18 de la tarde y vamos a dar inicio a el programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Buenas tardes, padre. Feliz lunes. Muy buenas tardes, mi querido Alejandro. Oye, ¿no te han dicho que te pones feliz de con? No le escucho bien, padre. No escucho. Ahora sí, ahora sí. Bueno, te digo que ahorita me dio la impresión de que era Pedro Ferriz de Con el que estaba hablando. Bueno, ok. Oye, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viajaste en avión? Hace muchos años, padre. ¿De dónde a dónde fue? Creo que fue de Nicaragua a Costa Rica. Hace muchos ¿Qué edad años. tenías? Era niño todavía. Ajá. Sí. ¿Cuál fue tu impresión? No sé, yo creo que temor, ¿no? Y nerviosismo cada vez que uno sube a un avión y mira Bueno, por la ventana qué tan alto está, ¿no? Bueno, mi primera experiencia fue con mi hermana Estrellita. Volamos de Acapulco a la Ciudad de México. Uy, en aquellos entonces era un avión tetramotor de hélices de Aeroméxico. Y los asientos eran uno frente al otro y en medio había una mesa. Entonces, adelante de nosotros, espaldas a la proa del avión, o sea, el frente del avión, estaba una pareja de turistas viejitos y mi hermana y yo íbamos viendo hacia el frente y cuando despegamos me impresionó mucho ver el mar y las olas que parecían que no se movían, y fue una experiencia padrísima ver el cielo, las nubes abajo de nosotros. Precioso esa experiencia y además nos sirvieron una comida muy rica. Era un vuelo de 1 hora, pero sin embargo nos sirvieron, no me acuerdo qué fue lo que nos sirvieron, pero sí me acuerdo que nos dieron unas servilletas y con tenedor y cuchillo metálicos y padrísimo, era un placer viajar. Luego fui a Disneylandia, bueno, volamos de México a Tijuana, pero haz de cuenta como que éramos celebridades, casi. Nos tomaron una fotografía al grupo que íbamos ahí abajo del avión. Cuando durante mucho tiempo tuve que hacer muchos viajes, y me acuerdo que te daban una cajetilla de Marlboro al subir al avión, al entrar al avión, como cortesía te daban una cajetilla de cigarros Marlboro. En aquel entonces se podía fumar en los aviones. No, hombre, viajar era un verdadero placer. No tenías que quitarte los zapatos ni nada. Pero sucedió que era una mañana del 11 de septiembre del año 2001. Tú todavía eras un niño, quizás no te acuerdes. Eh, la noche anterior yo estaba ahí en Half Bay, en la Nuestra Señora del Pilar. Y la noche anterior siempre duermo con la televisión prendida, sin volumen, pero me permite tener un ambiente de luz y penumbra, que puedo dormir, pero cuando me despierto no me despierto desorientado, sino que la televisión me ayuda a orientarme y a ubicarme donde estoy. Entonces la noche anterior había visto un documental de un faro que está a distancia de México. La última imagen que recuerdo era el faro y me quedé dormido. Cuando me desperté, vi lo que me pareció que era un faro y que estaba con humo, con lumbre. Y dije, caray, ¿el faro le tocó una tormenta o qué pasa? Y ya despertando, me di cuenta que era una de las torres gemelas de Nueva York, las cuales yo visité, obviamente antes de que pasara eso.
Y entonces me impresionó, dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Ya subí el volumen y estaba viendo que una de las torres que se había estrellado un avión. Dije, ah, caray, debe haber sido un accidente, caray. Y en eso veo que viene otro avión y se estrella contra la otra torre. Ujú, Dije, como que ya es mucha casualidad. A partir de eso, nos puso en alarma a todo Estados Unidos, porque no solamente fueron esos dos ataques contra las Torres Gemelas, que son emblemáticas, sino también contra el Pentágono. ujú, Un avión se estrelló casi a nivel de tierra en una ala del Pentágono, pero también supimos de otro avión que se estrelló en Pensilvania, en pleno campo. Y parece que iba dirigido hacia el Capitolio de los Estados Unidos, hacia Washington. Eso nos mostró la vulnerabilidad de nuestro país y que no somos libres de ataques. Inmediatamente se empezó a investigar. a George Bush, el presidente George Bush Jr., estaba en una escuela leyendo un cuento a los niños y alguien se le acerca y le dice algo al oído y él continuó ahí leyendo. ujú, Ah, nos dimos cuenta de que quien había organizado el ataque, ya con el tiempo, nos dimos cuenta de que lo había planeado muy bien. Osama Bin Laden era hijo de una familia muy rica que vivía en Nueva York originalmente y que ah, también supimos que George Bush puso a la familia de Osama Bin Laden en un avión privado y para protegerlos, los hizo salir de Estados Unidos. Destino desconocido. ujú, Pero la familia Osama Bin Laden era una familia apoderada, rica, y, e incluso Osama Bin Laden estudió ingeniería en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y veo una fotografía con su grupo de amigos, el vestido con pantalón acampanado, pelo largo. Este, Se veía un muchachito decente. Ah, Era de extrañarse y se llegó a la conclusión de que él había ah, hecho este ataque muy bien planeado con unos inmigrantes legalizados, con residencia permanente e incluso con ciudadanía, que durante tiempo estuvieron eh, estudiando en las academias de aviación de los Estados Unidos y que eran muy buenos vecinos, todo el mundo los trataba muy bien, ellos eran muy amables con todo el mundo y eh, les sorprendió que ellos fueran los autores suicidas de este vuelo. Cabe notar que siendo musulmanes ellos se prepararon durante 40 días y 40 noches ayunando y haciendo oración y estaban bien seguros que lo que hacían era un acto divino, que era en defensa del Islam. Debido a que George Bush sin, quiso, sin ningún motivo, continuar lo que su padre había empezado. Eh, Ahora había puesto como pretexto el hecho de que Irak tenía armas nucleares y se ujú, mandaron investigadores, la ONU estuvo ahí presente, no encontraron ninguna arma nuclear, ni siquiera después de la derrota de Saddam Hussein. De alguna manera, eh, Osama Bin Laden quiso reivindicar ese ataque injustificado contra Irak y contra Saddam Hussein. Y entonces se convirtió en el enemigo de los Estados Unidos. Cosa muy interesante, supo y entrenó a a los pilotos que atentaron, que secuestraron los aviones, quitaron a los pilotos del avión y que ellos tomaron el mando.
supo indicarles qué punto estratégico sería clave para que causar mayor daño en las Torres Gemelas. De tal manera que era un fuego intenso por todo el combustible cargado en los aviones, donde no había posibilidad de salir. Quienes estaban allí atrapados, vimos cómo se aventaban de las ventanas, no buscando el suicidio, sino que es un instinto natural, o me quemo o brinco. Ujú. Y entonces, al poco rato, vimos lo que parecía imposible. Esas torres gemelas bien edificadas, bien estructuradas, se vinieron abajo y crearon una polvadera tremenda. Veíamos a la gente de Nueva York corriendo. Lo interesante aquí fue que familiares de los que murieron ahí, muchos de ellos coincidían con ese sentimiento de culpa. Se fue enojado y no le y yo lo hice enojar. Eh, Se despidió de mí con mucho cariño y no sabía que no lo volvería a ver. Y eso nos hace reflexionar. Nunca sabemos el momento en que el Señor nos llame, pero como decía San Pablo a los romanos ayer, que no haya entre nosotros ninguna deuda, sino de amor, y que realmente no sabemos en qué momento puede ser nuestro último que te vaya bien, nos vemos al rato y no volver a verlos. Así que siempre consideremos que hoy es el momento de decir te amo, hoy es el momento de amar plenamente y de vivir plenamente. No dejemos las cosas para el rato. Am, a partir de ese acontecimiento del año 2001, un día como hoy, nuestra historia cambió. Nos hizo hacernos más temerosos de todo mundo. Ese día se llamó el Día de los Patriotas porque todo el mundo enarboló la bandera y todo el mundo tenía el sentimiento de a qué hora nos toca a nosotros, pero nos unificó allí. Se rompió la ley que prohíbe rezar en público. Hasta el presidente mismo elevó una oración en público. Y ese día todos nos volvimos patriotas. Se vendieron más banderas y se hicieron banderas al por mayor porque no ajustaba para toda la demanda de banderas de Estados Unidos. Ahí no importa que eras indocumentado, que eras musulmán católico o protestante, allí todos éramos estadounidenses. Y nos unificó esa situación en ese momento, nos hizo ser uno. Y como el lema de los Estados Unidos, et pluribus unum, y somos muchos y somos uno. Um, Nos hizo ser uno, y donde quiera se oró, se rezó. Bueno, pues hoy, 22 años después, voy a tener la Santa Misa pidiendo a Dios porque realmente esos actos de terror provocados por decisiones egoístas que buscan proteger los intereses económicos de una compañía petrolera que tiene intereses de algunos particulares, que se crea catástrofe, crea dolor, crea sangre. Ah, Joaquín López Dóriga estuvo reportando desde Irak, no desde Afganistán, donde después se atacó Afganistán. Ujú. Irak. Decía que Irak era la ciudad más segura del mundo antes de la operación Tormenta del Desierto. Después este nuevo ataque se le llamó causa justa. El Papa había estado hablando, el Papa Juan Pablo II estuvo hablando con George Bush antes de su ataque a Irak, diciendo, considera los medios de la diplomacia. Dice, no, Dios me ha hablado a mí y sé que esto es justo. Por eso se le puso causa justa. Pero acuérdense que muchas veces el demonio se disfraza de Dios. Ujú. Yo le hago más caso a Juan Pablo II que a George Bush. En fin, cuando reportó Joaquín López Dóriga, estuvo allí hablando de los destrozos y de todos los destrozos que hubo en Irak.
dice, antes era la ciudad más segura y había convivencia entre cristianos, musulmanes y de todas las religiones. Ahora todo el mundo se ve con temor. Cuando se tomó el palacio de Saddam Hussein, fue realmente asombroso cómo caballos de raza iban siendo arrastrados por carros, como hubo gente que asaltó el museo donde estaban los primeros escritos por la humanidad, y fue un destrozo tremendo eso. En fin, todo eso es lo que causa la guerra. Hoy vamos a pedir en la misa porque haya paz en el mundo, porque haya entendimiento, porque no se justifique en ningún momento la guerra, las acciones terroristas. A partir de ese momento, tenemos que andar descansos en el aeropuerto, tenemos que pasar por una serie de códigos de seguridad y se nos trata como si fuéramos basura. Y se cambió el estilo de vida y el estilo de viajar, y es una situación en la cual hoy en día hay tantas restricciones y tanta vigilancia. Cuando ustedes salen del avión y pasan hacia migración en los aeropuertos de Estados Unidos, en realidad podríamos llegar a una sala muy cercana a migración, como era antes, pero ahora recorres por lo menos 1 o 2 millas antes de llegar a la sala de revisión, a la aduana, al servicio de inmigración. Durante ese largo recorrido hay una serie de cámaras que te están reconociendo tu rostro, tu forma de caminar, tu temperatura, tu comportamiento, y entonces te están buscando en el banco de datos y saben de ti hasta qué almorzaste esta mañana o dónde compraste y demás. Estamos muy bien vigilados. Lo que es la banda eléctrica de las tarjetas de crédito, la licencia de manejar, nos tienen pero bien localizados. Cada vez que accesas al internet o que usas tu teléfono celular, te tiene muy bien reconocido. Y en China todavía es mayor la forma de vigilancia. Entonces, el que nada debe, nada teme. El que se porta bien, pues no tiene por qué tener miedo. Pero es la situación que estamos viviendo en los Estados Unidos, y que, pues de alguna forma, busca protegernos y busca proteger de posibles atentados y ataques. En fin, esta es la historia. Ojalá que muy pronto podamos recobrar la confianza entre las naciones y que podamos buscar el hecho de ayudarnos en el progreso mutuo para que la gente no tenga que abandonar su país por violencia o por hambre o por persecución, a buscar la misma seguridad, la seguridad que buscaban José, María y Jesús en Egipto. O sea, que no tengamos que salir de nuestro propio país, sino que busquemos progresar y hacer que cuando viajemos sea por placer, por turismo y no por una necesidad tremenda. He dicho, voten por mí para presidente. No. Claro que sí, padre. Cuente con mi voto. ¿Tú sabes qué santos estamos celebrando el día de hoy, mi querido Alejandro? Si no me equivoco, es San Jerónimo, uno de ellos. San Proto y San Jacinto. San Jacinto, perdón, yes. San Sí, Jacinto es. San Jacinto y San Proto. Eran 2 esclavos de una señora que se llamaba Eugenia, que se hizo santa. Y entonces ellos se convirtieron al cristianismo junto con Eugenia, y junto con ellos con Eugenia fueron bautizados allá por el año 211. Luego acompañaron a Eugenia a Egipto, y mientras Eugenia tenía asuntos que arreglar, ellos entraron a un monasterio y eran distinguidos por su generosidad, por su piedad, por su humildad. Luego Eugenia viajó a Roma y ellos la acompañaron. Fue en tiempo de Valeriano, el emperador, que había la persecución contra todos los cristianos, que ellos fueron capturados, torturados y finalmente decapitados, y ellos iban con mucha alegría
a la decapitación porque era su paso para ir a encontrarse con el Señor, y lo hacían con mucha alegría. Así que son esos nobles esclavos que fueron liberados por Cristo y libremente se entregaron a servir a Cristo y dieron la vida por ellos allá en el año 250. Muy bien, ahora están informados. Bueno, y viene el Evangelio del día de hoy, muy interesante. Hay una serie de televisión en Netflix que se llama The Chosen, Los Elegidos. ¿Ya la viste? Sí, sí, la miro. Sí, Qué buena onda, ¿verdad? Muy, sí. muy, muy bien, muy buena realización. Muy interesante. Así es. Bueno, yo me imagino y siempre he tenido no siempre, a partir de que vi una serie de televisión protestante que se llamaba eh, El Evangelio según San Mateo, hecho por PTL, Praise the Lord. Lo compré, muy buena serie, ¿eh? Porque por primera vez veo a un Jesucristo bromista que le echa agua de una fuente a sus discípulos, que bromea con ellos, que cuando Pedro camina sobre las aguas se hunde, Jesucristo se ataca de risa y dice, pero ¿por qué dudas si ya ibas caminando, hombre? Lo ayuda y salen. Entonces yo veo a un Jesucristo de muy buen humor, en un Jesucristo alegre, muy sabio, además, y muy inteligente para poner en apuros a los que son sus enemigos. En este pasaje, Jesucristo fue a la sinagoga a predicar y había un hombre que tenía el brazo derecho paralizado. Y entonces los fariseos siempre estaban murmurando uno con otro. Y Jesucristo sabe muy bien lo que están pensando. Entonces le pide a ese hombre del brazo paralizado, que pase al centro. Entonces pasa él y les pregunta a los fariseos, yo tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué está permitido hacer el Sabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a alguien o dejarlo morir? Él le dijo a este hombre, extiende tu brazo. Lo extendió y quedó curado. Entonces a los fariseos los dejó callados y bien enojados, que decían, híjole, con este no podemos. Ujú. ¿Qué hacemos con él? Y estaban pensando cómo fregárselo. Pero la idea es precisamente, la ley nos hace esclavos cuando nos cuesta trabajo hacer lo que es correcto. Pero cuando hacemos lo que es el bien, aunque tengamos que pasar por ese pasillo largo antes de llegar a migración y que nos estén analizando y viendo nuestra forma de caminar y nuestra temperatura y todo, no tenemos por qué tener miedo. Hoy en día me sorprende en el aeropuerto que ya no tienes ni siquiera que presentar tu pasaporte. Solamente te paras frente a una cámara y el oficial te dice, bienvenido a casa, señor Jorge Román. Gracias. Pero ni siquiera muestra el pasaporte, punto. Ujú. Pasas. Pero realmente es maravilloso lo que es la tecnología, pero cuando realmente entiendes que la ley de Dios, más que las leyes eh, mosaicas, o sea, el montón de leyes que determinan cada cosa, lo único que tienes que hacer es amar. Si tú amas, cumples con la ley completamente. El mandamiento de amar a Dios más que nada y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si haces eso, podrás entender una regla de oro que te libera. Trata a los demás como quieres que los otros te traten a ti. Nunca le hagas a nadie lo que no quieres que otros te hagan a ti. ¿Ok? Entonces, es liberador. Cuéntame. No, pues sí, quiero compartir con usted que del texto de hoy, que no se trata de adorar a un Dios de reglas estrictas y asfixiantes, sino que descansar, restaurar, respetar, sanar y hacer el bien. Ujú, Esa es la manera que yo lo interpreté el Evangelio de hoy y es lo que claro. quiero compartir con usted. Pues, fíjate que estaba platicando con una muy querida amiga que nada más faltaba que la miara un perro, porque su marido lo iban a secuestrar, su hijo estaba a punto de divorciarse y le está yendo muy mal a la pobre.
y estaba pero fúrica con Dios. Le digo, sí, tienes razón, yo también me he peleado con Dios. Le digo, caray, Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Ujú, Y ella pensaba que Dios hacía eso. Le digo, no, Dios no hace eso. Dios nos ha dado libre albedrío. Le dio libre albedrío a Adolfo Hitler. Ya viste lo que hizo. Le dio libre albedrío a Andrés Manuel López Obrador. Ya ves lo que pasa. Le dio libre albedrío a los narcotraficantes y a los sicarios y demás. Y ves todo lo que están haciendo. Y Dios respeta el libre albedrío. No es que nos maneje como titiriteros, pero es precisamente porque eh, por ese libre albedrío podemos estropear el plan original de Dios. Nosotros podemos estropearle sus planes, sí, y Dios lo respeta. No lo quiere, pero lo respeta. Dios no ama ni aprueba el pecado, pero ama al pecador, y ujú. eso es lo hermoso. Entonces, ¿cuál es, para qué nos sirve Dios? Bueno, Jesucristo dice, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y mi carga es ligera y mi yugo es suave. Así que, qué padre el ponernos en las manos de Dios, porque Dios se hace cargo. No nos resuelve las cosas como el genio de la lámpara maravillosa, pero siempre está al pendiente de nosotros y siempre nos ayuda. Y créemelo, el seguir a Cristo no es garantía de que te va a ir muy bien. Muchos han seguido a Cristo y han sufrido el martirio, el tormento y demás. Caray, Señor, si así tratas a tus amigos, como que las expectativas de ser tu amigo son muy pocas, Ujú. pero realmente como mm, eh, en Proto y Marcelino, digo, y San Jacinto, entregaron la vida con gran alegría por entregarse por Cristo. Y realmente no es perder la vida, sino ganarla para la vida eterna. ¿Ok? Muy Así bien, que, padre. don't worry, be happy. ¿Ok? Claro que sí. Preguntas, vamos a ver si tenemos preguntas. Oye, a propósito, yo me lancé luego con el tema y no Ujú. dimos oportunidad a la gente para que tomara el número de teléfono y nos hicieran preguntas, pero ya queda poco tiempo, así que de todas maneras, escríbanos preguntas en Facebook o en WhatsApp, o háblenos. ¿Qué número? Claro que sí, el número de WhatsApp es el 209-505-1983, 505-1983. Am, Tenemos un comentario aquí de Pedro y Toña Estrada que dicen, saludos para todos ustedes, padre. El sábado por la mañana, después de un programa infantil en esta radio, al final de la misa del padre Cornejo, el padre pidió por las personas que El padre pidió para las personas que no lo busquen durante la semana, que solamente hagan que lo busquen en domingo. Entiendo por palabras del padre que los habitantes del pueblo no están seguros y su seguridad no vayan a la iglesia durante la semana. Parece que ya hay una amenaza en este sacerdote. Está por alguna sierra en Guerrero. ¿Sabe usted algo? Si no se puede buscar en la página del padre Cornejo. No, no tengo idea, mi querido amigo. No, No. no tengo idea. Pero sí, ahorita se está viviendo una gran inseguridad, en toda la República Mexicana. Es decir, la política de abrazos, no balazos, no ha servido sino para abrazar a los criminales y darles rienda suelta y justificar sus actos, minimizarlos, como ahora en Jalisco fueron, eh, se les dio una pista a las madres buscadoras de hijos, y fueron a buscarlos, pero en realidad fueron emboscadas. Hubo balazos, no, a ninguna la atacaron, y después fueron liberadas. La Cecilia, que es la líder de esto, hizo la acusación formal y hoy Claudia, no me acuerdo, perdóname, se me fue el nombre de la que quedó como jefa de gobernación en México, ya que el presidente ahorita está viajando por Chile y Colombia.
está dando la mañanera la nueva jefa de gobernación, por cierto, muy guapa, que minimizó también el acontecimiento, dijo, no pasó nada, hubo unos balazos al aire, pero a ella se le respetó. O sea, siempre se minimiza los ataques y se le da la razón a los criminales más que proteger a los inocentes. Entonces, realmente la situación es tremenda. Y en Guerrero no se diga. En Guerrero hay ataques constantes, se mata a la gente al por mayor y es una situación de inseguridad. Y esto está pasando en toda la República. Entonces, eh, pidamos a Dios porque esto mejore y tomemos conciencia por quién votar cuando se den las elecciones. También nosotros, mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos, debemos de llamar al consulado mexicano y ver cómo podemos obtener la tarjeta para votar del INE desde aquí, para que podamos votar en las próximas elecciones. Pero es muy importante que hagamos un cambio en México, porque esta transformación de cuarta, en lugar de construir, vino a destruir. Así que piénselo muy bien. ¿Ok? Muy ¿Qué más, bien. mi querido amigo? Una pregunta, y esta es pregunta por curiosidad mía. Eh, ¿Por qué los sacerdotes visten de negro? Bueno, usted no está vestido de negro, pero ¿por qué los sacerdotes por lo general visten de negro? Oye, chicos, yo no he visto tan estrafalario como los negros, pues. No, mira, la vestimenta negra surge en 1870. Déjame explicarte por qué. Antiguamente, los monjes eran los que vestían con un hábito, porque era la forma de vestimenta de acuerdo a la misión que ellos tenían. Los franciscanos vestían un hábito que era propio de los jardineros, ya que cuando Francisco de Asís se despojó de sus vestiduras, un jardinero le dio su ropa y esa es la que vistió toda la vida, el hábito franciscano. Ujú. Entonces todos los franciscanos vestían de ese estilo. Y los hábitos de los monjes surgen de una forma especial con los distintivos propios de acuerdo a cada monje. Pero el clero diocesano, los sacerdotes que estamos al servicio del obispo de la diócesis, no teníamos una vestimenta propia, sino que se vestía de acuerdo a la moda del tiempo, incluso con traje y corbata y no había un distintivo propiamente, se vestía a la moda del tiempo. Resulta que Victorio Emanuel II, rey de Italia, fue el que unificó la República Italiana junto con Garibaldi, que decía yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. No, Garibaldi fue un líder militar que logró la unificación junto con Victorio Emanuel en unificar los diferentes reinos y provincias de Italia, en los cuales eran reinos y provincias de Umbría, Venecia, etcétera, o sea, las diferentes regiones italianas. Entonces se logró unificar en una república, pero salió perdiendo los estados vaticanos, que eran provincias vaticanas, y que el Papa era el coordinador de todas esas provincias que eran dadas o conquistadas para la Iglesia. En 1870, el Papa León XIII perdió los estados vaticanos y Ujú. entonces los estados de la Iglesia, y entonces quedó reducido como el prisionero del Vaticano. Eh, pero no tenía territorio propio el Vaticano. El Vaticano estaba bajo el gobierno de Roma, de Italia. Entonces, en el hecho de haber perdido los territorios, de alguna manera el Papa quería manifestar el poder de la Iglesia, y vistió a los sacerdotes con una casaca de ese entonces,
Vemos, por ejemplo, el padre Miguel Hidalgo, que trae como una gabardina corta, que se ven sus botas, pero ese era el traje de moda de aquel entonces, 1810 estamos hablando. Ujú. Eso es 60 años después, 1870, pero seguía habiendo ese tipo de abrigos o gabardinas largas, y vistió a los sacerdotes con el cuello de moda de aquel entonces, que era el alzacuello, pero era completamente redondo, como Ujú. todavía lo seguimos usando, y esa vestimenta negra en el sentido de no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un reino más grande, o sea, el color de luto, pero y el alzacuello, que vino a ser el distintivo de los sacerdotes desde 1870 por León XIII, un excelente papa, que fue el que escribió la Rerum Novarum, donde habla acerca de los derechos de los trabajadores, mucho antes de Karl Marx y su manifiesto comunista, y realmente habla acerca de los derechos de los trabajadores. Excelente. Entonces, la razón de por qué el uniforme de los sacerdotes es la enagua que los italianos, burlándose de los curas, decían: mira, usa enaguas, usa Ujú. enaguas en italiano es sotana, sotana. Entonces, por eso se queda el nombre de sotana. ¿Ok? Muy bien, padre. Ahora ya sé, muchas gracias por la aclaración. Yo estaba con esa curiosidad, pero muchas gracias por la educación que me ha compartido este día. Gracias. Tú pregúntame, pregúntame. Muy bien, padre. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí en el Facebook. Eh, no, solamente esa pregunta recibimos hoy. No tenemos nada en WhatsApp, pero Bueno, le mandan pues saludos. antes de que me corra, ya me voy. Este, el tiempo se acerca para que se preparen para el siguiente programa. Y ha sido un placer estar contigo, mi querido Alejandro, y con todos ustedes que me han permitido entrar a sus hogares. Así que Dios Todopoderoso los acompañe, les colme de gloria y de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Hasta la padre. vista, baby. Muchísimas gracias y si Dios quiere, pues estaremos de nuevo con usted próximamente. Que tenga Que Dios buen les día. bendiga. Hasta Muy luego. bien. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.